Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy en el Congreso de la Ciudad de México para participar en el Foro Derecho de las Personas Trabajadoras No Asalariadas. Es la primera vez que nos presentamos aquí ya como Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La ley que aprobaron aquí ya fue publicada el día viernes y por lo tanto nos da mucho gusto pues inaugurarnos ya con nuestro nombre adecuado en este foro. Agradezco especialmente a la diputada Margarita Saldaña por la invitación a lo que ella ya les ha compartido. Será una ruta de consultas que concluirá inicialmente el 19 de agosto y que seguirá después con una propuesta de iniciativa alrededor del 23 de agosto para que lleguemos en tiempo y forma a tener una ley como lo demanda la Constitución en la materia antes del 17 de septiembre. Saludo especialmente a Lisette Clavet, diputada, y al diputado Jorge Gaviño, pues básicamente porque por el interés de estar en un tema que es no nada más de suma importancia, sino que es obligatorio, ¿no? Extiendo un cordial saludo también a quienes me acompañan en la mesa y especialmente a Clarita Hussinman. Clara Hussinman fue y está aquí no nada más porque por todas las atribuciones que tiene, sino especialmente porque fue constituyente. Y este tema fue uno de sus temas en la discusión constituyente y creo que su presencia aquí es muy importante, aquí y en el proceso que nos ocupa. Quisiera básicamente dar nada más dos cifras iniciales y es que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el primer trimestre del 2019, la tasa de ocupación en el sector informal en esta ciudad y en esta zona metropolitana es del 33.5, mientras que el nivel nacional es del 26.5. Esto coloca a esta ciudad y esta metrópoli, entre todas las que hay en el país, en el cuarto lugar, solo después de Tlaxcala, Oaxaca y Acapulco. Es decir, tenemos una alta concentración por arriba de la media nacional en este tipo de trabajo. El otro dato importante de esta encuesta, que quisiera nada más ahí dejarlo para compartirlo, es que los dos grupos etarios en donde la proporción de trabajo informal es mucho mayor que la de trabajo formal, es en el grupo de los de 15 a 19 años y en el grupo de mayores de 50. Eso también es un elemento de análisis en términos de ver cómo se está figurando y a qué tipo de población y qué tipo de población está ocupando y está trabajando en este sector. Una vez dado este contexto nada más de dos datos generales de la informalidad laboral, hay muchísimos más: cuánto aporta al PIB, cuánto hace crecer, cuánto crea en la gobernanza, etcétera, etcétera. Quisiera de entrada empezar a hacerles y compartir con ustedes algunas reflexiones relativos al contenido sugerido para la ley secundaria del artículo 10b, 12 y 13 relativo a la regularización del trabajo no asalariado en esta ciudad y incorporado en la Constitución. Un primer asunto corresponde a la certeza jurídica para prevenir el abuso y favorecer el ordenamiento. Por mucho tiempo, las personas trabajadoras en el sector informal han hecho énfasis y por lo tanto solicitado a las autoridades tener claridad sobre los requisitos administrativos para la tramitación de permisos que les permite ejercer su trabajo sin estar en conflicto con la ley o susceptibles a escenarios de criminalización. Es decir, ha sido un amplio grupo de personas trabajadoras del sector informal quienes han solicitado la regularización por diversos medios. Por esta razón, la ley secundaria de estos artículos debe cumplir con el objetivo de terminar con los espacios de discrecionalidad o incluso arbitrariedad en relación con este sector del trabajo para dar certeza jurídica. La intensidad de tales demandas y los resultados que tendrá ese proceso de exigibilidad de derechos da cuenta a su vez de la importancia de explicitar los mecanismos de participación
de las y los trabajadores no asalariados en el texto legislativo. Un tercer elemento que debe satisfacer la ley es dar cumplimiento al contenido del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativo al derecho de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Al respecto, la Observación General 23 del Comité DESC aborda precisamente ese derecho y en su lectura armónica con la Observación General 18 del mismo comité, reconoce que los conceptos de trabajo y trabajador o trabajadora han cambiado desde que se redactó el pacto y que en la actualidad abarca a trabajadores por su cuenta propia, trabajadores del sector informal, trabajadores agrícolas, trabajadores refugiados, trabajadores no remunerados. Por lo anterior, el artículo 7º, al referirse a toda persona sin distinción alguna, tiene derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, incluye a las personas trabajadoras del sector informal. Con respecto a la remuneración, el comité insiste en que ese término trasciende las nociones de sueldo o salario, pues el primero incorpora las prestaciones complementarias directas o indirectas en efectivo o en especie. En especial, las remuneraciones pueden formar parte de una política pública orientada a mejorar las condiciones de trabajo de las personas dedicadas al sector informal. Asimismo, la Observación General 23 del DESC establece las obligaciones mínimas, el piso básico, de los estados por parte de ese sector, mismas que deberán ser contempladas en la legislación que aquí se construye y se discutirá. Garantizar la prohibición de trabajo forzoso y explotación social y económica, garantizar la inclusión del catálogo de medidas específicas de protección, un sistema eficaz de inspecciones de trabajo con la participación de los interlocutores sociales. Los estados parte también tienen la obligación jurídica concreta de promover la ampliación de los regímenes de protección de los sectores de riesgo e introducir sistemas que permitan la cobertura de los trabajadores del sector informal junto con sus medidas para regularizar la economía informal. Establecer mecanismos de denuncia de abusos y un levantamiento periódico de un censo de trabajo informal. La vinculación directa con este proceso, es importante establecer que hay una relación directa de esto con lo que se discute en términos del sistema de planeación democrática y prospectiva, la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo, así como el Sistema Integral de Derechos Humanos, que contribuirá, que no es nada más materia de esta legislación, sino que se tiene que articular con los otros sistemas. Garantizar el máximo uso de los recursos disponibles para la mejora progresiva de los derechos, al ejercicio del derecho al trabajo equitativo y satisfactorio. En cuarto lugar, vale la pena retomar los argumentos expuestos en el Constituyente al someter a discusión el texto del artículo que hoy lleva el numeral 10b, 12 y 13 y cuyo texto original proponía la conformación de un fondo de pensiones para trabajadores del sector informal como medio de garantía de previsiones sociales. Si bien la votación de esa redacción obligó a eliminar el fondo de personas originalmente previsto, sí permitió un debate en el que vale la pena traer y recuperar. Los argumentos principales a favor de la conformación del Fondo de Pensiones de Personas Trabajadoras No Asalariadas, comerciantes, prestadoras de servicio por cuenta propia, productora de bienes y artesanías, giraron en torno a la deuda histórica con este sector que ocupa un alto porcentaje de la población y que ha subsistido en condiciones muy precarias, y el costo que absorbe las instituciones públicas de salud por falta de atención preventiva en salud al brindar atención médica a esta población y a sus familiares. Hubo también en esta lógica argumentos en contra. La desventaja de establecer este fondo en términos de su colisión con una visión de seguridad social muy limitada y acortada en todos.
El texto propuesto no alcanzó la votación suficiente para su aprobación y el artículo resultó en el que hoy conocemos, quedando pendiente su discusión al momento de diseñar la legislación secundaria. Es decir, esta discusión se pasó y está y tendrá que estar en la lógica de estas discusiones y de la conformación de la ley. Lo que es certero es que el diseño de esta legislación sí debe prever mecanismos de garantía de derechos sociales y también que el estándar de obligación es la progresividad de esos derechos, respetando al máximo el uso de recursos disponibles, y que en atención a esas obligaciones cualquier mecanismo previsto no puede precarizar en términos reales a las personas trabajadoras del sector informal. Es importante conjugar el trabajo institucional y de las organizaciones y colectivos en torno a esta apuesta legislativa. En ese sentido, finalmente comparto la experiencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en esta materia. En 2016, la Comisión publicó un informe especial denominado El trabajo informal en el espacio público en la Ciudad de México, en el que se da cuenta de los obstáculos a los que se enfrentan las personas que desarrollan esta actividad y de la falta de garantías para contar con un nivel de vida adecuado. En el informe también se encuentran propuestas de avance progresivo en el ejercicio de los derechos de este sector. En cuanto a la atención de quejas de enero del 2013 a abril del 2019, la Comisión ha registrado 283 por presuntas violaciones a los derechos humanos clasificados dentro de las temáticas reubicación o retiro de comerciantes, comercio informal, personas que trabajan en la calle. Si bien la tendencia ha sido claramente a la baja en estos años, aún hay muchos pendientes en la materia. Las quejas presentadas motivaron 498 menciones a derechos violados, es decir, que el 46% de ellas corresponden al derecho a la seguridad jurídica, en particular por la obstaculización y omisión de observar la ley o normatividad aplicable. El 14% corresponde a violación al derecho a la integridad personal, consistentes en su mayoría en el uso desproporcionado o indebido de la fuerza, así como agresiones simples. El 10% corresponde a violaciones al derecho a la libertad y seguridad personales, en especial a detención arbitraria, y un 8% corresponde a la violación al derecho al trabajo. Las cifras dejan ver que tanto la difusión de la normativa que regula el trabajo en la vía pública, como la claridad, certeza, publicidad y cumplimiento de los procedimientos para satisfacer los requisitos, podría contribuir a disminuir las violaciones de los derechos de las personas que trabajan en los espacios públicos. Lo que me lleva a insistir en aquello que apunté al inicio de esta plática. La función principal de la ley es dotar de certeza jurídica a las personas trabajadoras. Los principales, por lo que hace a las alcaldías, con mayor número de proporción en estos casos, tenemos a Tlalpan, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Gustavo Amadero. Un análisis de las denuncias recibidas por esta comisión se identifican como motivos, pues los retiros, la dilación y negativa a la devolución de la mercancía, dilación y obstaculización para otorgar permisos, discriminación, cobros indebidos, entre otros. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a través de mesas interinstitucionales a las que ha convocado de diligencias in situ, entrevistas y la propia investigación de las quejas, ha impulsado la visibilización de este grupo de población que ejerce trabajo en el espacio público de la Ciudad de México, que le permite a su vez participar del consumo y del pago de impuestos que aporta a la integración del presupuesto público, sin que por mencionarlo implique que esa sea su única aportación, pues me parece que en el día a día todas las personas que habitamos y transitamos por esta ciudad nos beneficiamos de las actividades de quienes ocupan el sector informal. La realidad social y económica de esta ciudad ha motivado el ejercicio del trabajo informal en el espacio público por diversas razones: precarización del mercado, búsqueda de alternativas de subsistencia, discriminación en los sectores formales, etcétera, por mencionar algunas.
Concluiré simplemente señalando las recomendaciones que en esta materia ha emitido la Comisión, que sirven también en la lógica del diseño legislativo y el diseño de política pública. Recomendación 04-2006, falta y deficiencia en la fundamentación y motivación, obstaculización u omisión de observar la ley en términos del trabajo y ataques a la propiedad privada. La recomendación 04-2018, igual, falta de la observación a la normatividad aplicable. Recomendación 07-2010, por violación a los derechos humanos de las personas que trabajan en la venta de revistas, libros y publicaciones. Recomendación 07-2016, omisión en el sistema de recolección, separación y destino final de residuos urbanos sólidos urbanos en la Ciudad de México. Recomendación 10/2016, omisión en el ordenamiento y supervisión y aplicación de la normatividad para el desarrollo de la actividad de comercio informal en el espacio público de la Ciudad de México. Para avanzar en el cumplimiento al mandato constitucional es necesario primeramente asumir que este grupo de población lo conforman personas trabajadoras sujetas de derecho. De otra manera, seguiremos ante un escenario de violaciones de derechos humanos laborales que trascienden no solo a ellos y a ellas, sino a su núcleo familiar y a la ciudad toda. A manera de ejemplo, en el año 2017 se obstaculizó que diferentes trabajadores aseadores de calzado pudieran hacer su labor. Los elementos para esta restitución y su reinstalación se debieron básicamente al activismo y al empoderamiento en términos de reconsiderar y establecer eso como una violación específica al derecho laboral, no nada más al derecho del uso del espacio público. En ese sentido, este organismo trabaja y ha acumulado experiencia en el tema, constituyéndose en muchos casos en la única garantía de derecho al trabajo en el espacio público para las personas que acuden en queja al mismo. Es por ello que frente a lo acotado de los mecanismos y de las garantías de los trabajadores en el espacio público, es necesario que esta experiencia proveniente de la población afectada se traduzca adecuadamente en la legislación secundaria. Con todos estos elementos y en el camino recorrido en conjunto con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, academia y sobre todo de la mano de los colectivos de usuarias de espacio público para el empleo, esta comisión insiste en la relevancia de avanzar de manera acelerada en los pendientes delineados, siendo el más inmediato el diseño de una iniciativa que establezca los mecanismos de garantía de los derechos y su ejercicio progresivo en la ciudad. El foro al que estamos convocados el día de hoy promete obtener información necesaria de primera mano para que la ley secundaria sea un reflejo de la situación y se garantice en ella de manera adecuada los derechos y la identidad de las personas trabajadoras del sector informal que conforman alrededor de la mitad de la población ocupada en esta ciudad lo merece. Caminemos en esta ruta que empieza hoy, aportemos hasta el 19 de agosto y después aportemos en la iniciativa de ley para que esta ley esté congruente básicamente a nuestra Constitución y más aún retome los pendientes que hasta nuestra Constitución dejó en el tintero. Muchísimas gracias.